Buenas tardes a todos, ¿se me escucha? Buenas tardes, ingeniero. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, profe. Sí. Bueno, me alegro. Está fresquito hoy la siesta. Tecito ahí al costado, un buen mate. Vamos a ver un poquitito. Hoy el tema es línea de influencia, pero en vez de ser en sistemas de alma llena o de una sola chapa, en cadenas cinemáticas que tenemos varias chapas. Vamos a presentar el ejercicio de hoy. Como ven, tenemos una estructura tipo pórtico a la derecha, más una especie de viga hacia la izquierda. Y nos están pidiendo que obtengamos los diagramas de líneas de influencias para las reacciones en A, en B y en C, los esfuerzos de corte, el momento flector y la normal para la sección de control 1,1 que se encuentra a 2 metros de la columna donde está el apoyo A. Bien, lo primero que tenemos que saber es que nuestra fuerza P se va a desplazar por todo el extremo horizontal, ¿sí?, de nuestro pórtico, y tenemos que subdividir al sistema en chapas. En este caso, a través de la rótula que está en D, quedan fácilmente definidas dos chapas, ¿sí?, chapa 1 y chapa 2, y vamos a ver cómo analizamos las líneas de influencia de las reacciones en primera instancia para este sistema. Recién le cambié el orden y puse primero B sub A, ¿sí?, que es un poquito la más sencilla de todo el sistema, para proceder. En la parte de texto, que por lo general le poníamos el paso a paso en todos los ejercicios, en esta guía van a haber 2 renglones y después ya no van a haber más texto porque se repite exactamente la misma metodología que utilizábamos para hacer los sistemas de alma llena o los pórticos simples. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Primero teníamos que eliminar P sub A, ¿sí?, que es lo que estoy queriendo determinar, y dejar, eliminar el vínculo y dejar de manifiesto la reacción, ¿sí? Yo tendría que sacar este apoyo fijo que está acá y dejar pura y exclusivamente un apoyo simple de dirección horizontal en coincidencia con H sub A, y B sub A lo dejo expresado como una fuerza. ¿Qué tenía que hacer a continuación? Ahí está el reemplazo. Hallar los centros instantáneos y relativos de rotación. Bien, ¿cómo hacemos eso? Lo que primero sabemos es que al tratarse de dos chapas y estar vinculados por una rótula, automáticamente hay un centro relativo de rotación entre la chapa 1 y la chapa 2 en el punto D. Luego, puedo, uniendo las perpendiculares a las posibilidades de desplazamiento de cada chapa, obtener los centros instantáneos. Veamos, por ejemplo, perpendicular a la posibilidad de movimiento en A está la recta que allí trae C, perpendicular a la posibilidad de movimiento del apoyo en B, está mal la reacción C, dice ahí, es reacción en B, perpendicular a esta posibilidad de desplazamiento está esta dirección, por lo tanto, donde se intersectan esas dos rectas, tengo el centro instantáneo de rotación de la chapa 2. Como ya dijimos recién, el centro relativo de rotación está en la articulación. Y finalmente, yo tengo que recordar, como siempre, que los centros instantáneos y relativos de rotación de dos chapas consecutivas tienen que estar en la misma recta o alineados. Por lo tanto, trazo una recta que pase por C1,2 y por C2, y donde ésta intersecta la posibilidad de movimiento que tiene la chapa 1, se encuentra el centro instantáneo de rotación de la chapa 1. Chicuelos, hasta acá, ¿alguna duda o consultita? Porque le entré medio rápido quizá al tema. ¿Quieren que volvamos para atrás? ¿Me están escuchando? ¿Están dormidos?
acá súper, profe, de mi parte. Bueno, seguir entonces un poquitito. El que no está por ahí prestando tanta atención, le pediría que aproveche porque lastimosamente este tema sí o sí se evalúa en final y suele ser complejo después querer estudiar solamente de un apunte. Entonces vayan tratando de visualizar, tratando de sacar los centros así mientras uno va hablando. A ver, este estaría por acá, digan ustedes, y después verifiquen si lo que supusieron estaba bien. Bien, una vez que tengo los centros instantáneos y relativos de rotación definidos, lo que tengo que es proyectar la estructura sobre una línea recta para intentar obtener los desplazamientos verticales que podría tener la misma bajo rotaciones ficticias. Proyecto los centros instantáneos y relativos de rotación y le doy una rotación, en este caso, a la chapa 1. ¿Sí? Una rotación alfa cualquiera. La chapa 1 va hasta el punto D, donde está la proyección de C1,2, y a partir de allí rota hasta unirse con C2. Acto seguido, que tengo que dejar planteado, la posibilidad de desplazamiento, el punto donde está la carga en este momento, llamamos delta P, el desplazamiento vertical de ese punto donde está aplicada la fuerza, y la posibilidad de desplazamiento vertical en la acción en la cual estoy queriendo evaluar trabajo, que es B sub A. Teniendo ya las fuerzas y teniendo las posibilidades de desplazamiento, podemos plantear el principio de los trabajos virtuales, donde P por delta P me generan un trabajo positivo, ya que ambas van hacia abajo, tienen la misma dirección, y B sub A, con delta B vertical del punto A, tienen un trabajo negativo porque me han dado en dos direcciones diferentes. Esto tiene que ser igual a 0 y por lo tanto obtengo que para esta posición de P en nuestro sistema, la línea de influencia B sub A es igual a P por delta P dividido el desplazamiento vertical en A. Siempre con una escala de fuerza y una escala de dibujo bien aplicada. Hago el rayado correspondiente y le aplico el signo. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Bueno, gracias Luciano. Está bien Sebastián. Bueno, ustedes me paran en cualquier momento, yo no tengo drama, ya me conocen. Bueno, todavía no me conocen, pero bueno, lo que pasa con la virtualidad. Vamos a ver ahora, pasa con la línea de influencia de RC. Mismo procedimiento de siempre. Tengo que eliminar el vínculo y dejar de manifiesto la reacción en RC. O sea, desaparece el vínculo. Lo borré de la faz de la Tierra. ¿Qué tenía que hacer? Hallar los centros instantáneos y relativos de rotación. El relativo sigue siendo el mismo entre la chapa 1 y 2, que es el punto D. El problema es con el instantáneo. Fíjense lo siguiente. La chapa 2 tiene un apoyo fijo en A y un apoyo simple en B. ¿A dónde creen ustedes que estaría el centro instantáneo de rotación de la chapa 2? ¿En A? Dijo 1. A ver, ¿quién más? ¿Un solo valiente, che? A ver, no tengo el chat habilitado, perdón. Pero nadie escribió en el chat tampoco. Mi vida. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Dónde se encontraría el centro instantáneo de rotación de la chapa 2 en esta consideración, teniendo en cuenta que tengo un apoyo fijo en A y un apoyo simple en B? ¿Y puede ser la intersección entre A y B?
O sea, donde se unen las rectas. ¿De quién? Podría tener varios. No, varios no puede tener. Tiene que tener un solo centro instantáneo de rotación. Si no, estaríamos diciendo que una chapa tiene dos posibilidades de movimiento. En A me dice Nahuel. Piensen porque fíjense un detalle. A ver, metódicamente ustedes resuelven todo, ¿sí? Uno le pone una ecuación y la resuelven metódicamente. El problema se da en qué ecuación tienen que plantear. Bueno, acá pasa algo parecido. Metódicamente, la reacción anterior, que era la de B, todos entendieron cómo se hacía, la B sub A, perdón. O por lo menos me mintieron bien. Ahora, cuando yo les pregunto qué hacemos para hallar el centro de una chapa, que es previo al planteo de la ecuación, todavía no sabemos sacar el centro. Y ahí nos quedamos a pata. Entonces, hay que empezar a usar los riñones. Mi abuela le llamaba riñones al cerebro, claro. Es chiste de todos los años que tampoco lo puedo hacer porque no hay presencialidad. Entonces vuelvo a preguntar, a ver, escriban algo, piensen, díganlo en el micrófono. ¿Qué pasa en la chapa 2? A ver si alguien se aviva. ¿Qué cosa tiene de raro, de diferente? De mi parte creo que estaría en nada, profe, porque la única posibilidad ahí en el vínculo A es que rote. No hay posibilidad de desplazamiento. No está, no. Y no está en B tampoco, si alguno está pensando que está en B. Tampoco está en B. Profe, para mí está entre la intersección de recta de acción de RC y el punto y donde está la recta de acción de A, de BA. A ver si te entendí, porque yo creo que estás mezclando unas cositas, pero vos me estás diciendo que yo haga esta recta de intersección así. No. ¿No? No. La reacción RC del punto B. No, por lo menos Sí, me aparece RC, capaz sí, pero RB. estaba mal. Es lo que yo les dije. Sí, es RB, sí. Esta que está acá. Yo hace 5 minutos me conecté por eso. Pasa nada. Esa y la recta de acción de la vertical A. ¿Esta? Sí. ¿Así? ¿Y la horizontal? Sí. No sé. Yo para que alguien más conteste nomás. No, tampoco. ¿Otro? ¿Quién nada más? ¿Cuántos somos hoy? A ver, vamos a mirar. Chan. Participantes, 45, mientras menos Golemba y yo, 43. No sé si habrá alguna script dando vuelta, difícil porque hoy es lunes. Pero 43 cabecitas. Y si tuviéramos un parcial la semana que viene, porque en un cursado original sería así, ¿estaríamos en el horno, chicuelos? Una resultante entre HA y BA y esa intersecta con RC. Una resultante, a ver un segundo, yo voy habilitando el de dibujo, entre HA y... BA. ¿Y dónde está la resultante esta? ¿Hacia dónde va? Para ahí, para el primer cuadrante. O sea, no sé cómo. ¿Cómo me decís que yo haga esto así? Claro. ¿Con qué dirección? ¿En esa? Y pero no puede ser, a ver, ¿esta otra? ¿O esta otra? Ahí está, apareció Marcelo. Lean un poquito en el chat. ¿Qué dice Marcelo ahí?
Marcelo se dio cuenta de que la chapa 2 está en equilibrio. Es una chapa que tiene restringidos sus 3 grados de libertad. Por lo tanto, la chapa entera no se puede desplazar ni en un sentido X ni en un sentido Y, y tampoco puede rotar. No puede rotar ningún punto de la chapa, y por lo tanto, si no tiene ningún punto que pueda rotar, la chapa 2 no tiene centro de rotación instantáneo. ¿Entienden? Entonces, por eso les comentábamos hoy. El tema no es aprender el método y repetirlo como loro, sino saber qué método tengo que aplicar y cuándo. De eso se trata la matemática, la física y la ingeniería en sí. Sirve hacer 62 planteos posibles de soluciones y yo no entendí que el sistema está en equilibrio. Si está en equilibrio, no rota, y si no rota, no tiene centro instantáneo de rotación. Bien, solucionado el problema de la chapa 2, ahora la otra pregunta. ¿A dónde está el centro instantáneo de rotación de la chapa 1? En D. Yo saqué. ¿En D? No sé quién dijo, perdón, porque no llegué a ver el nombre. Iván, creo que fue. Sí. Bueno, ¿alguien más? Para mí también tiene que estar en D. Sí, también hay una articulación en D. Señores, en este caso está un poquito más fácil porque la única posibilidad de movimiento que tiene toda la chapa CD es rotar alrededor de esta rótula que ahí está en el punto D, ¿sí? Entonces, para este caso en particular, tanto los centros instantáneos como relativos están los dos en el mismo punto. Entonces, ya YC1, YC2, C1, 2, C2 no existe, ¿sí? La chapa 2 está quietita. Proyecto estructura, proyecto el centro sobre la estructura y le doy una rotación ¿a quién? Y únicamente a la chapa 1. Cuando le doy una rotación a la chapa 1, evalúo el trabajo para esta chapa por delta P y RC por el desplazamiento vertical del punto C. P por delta P, trabajo positivo, RC por la vertical de RC, del punto C para abajo, trabajo negativo. Finalmente, para este tramito, RC es igual a P por delta P dividido el desplazamiento vertical del punto C, todo con signo positivo. Fíjense un detalle, chicos. Nosotros estamos tratando de averiguar cuánto valía la reacción en C. Si esto era una chapa independiente y la chapa 1 es dependiente, en el momento en el que la carga P pasa a estar del lado de la chapa 2, la chapa 2, como dijimos, es independiente, o sea que es plenamente capaz de soportar cualquier carga que esté sobre ella. Por lo tanto, si la chapa 2 tiene la plena posibilidad de soportar la carga de 1 tonelada que va a circular en cualquier punto entre D y el extremo de la estructura, RC va a ser siempre 0. Para todo punto de aplicación de la carga P desde D hacia la derecha. ¿Sí? Por eso el diagrama es desde D a la izquierda, y ahí sí yo tengo posibilidad de tener valores de RC. Cuando P esté a la derecha, D ya automáticamente pasa a soportar la chapa 2 y RC vale 0. Vamos con una reacción más. Cito, es la RB. Borramos el vínculo en B, dejamos pura y exclusivamente la fuerza de manifiesto, siempre el mismo procedimiento. Tenemos que proceder a hallar los centros, ya sabemos que el centro relativo está en D, y en este caso
va a estar sencillo encontrar el centro instantáneo de rotación de las chapas. ¿Dónde estaría el centro instantáneo de rotación de la chapa 2? Ahora sí, nada, profe. ¿Ahora están más seguros o no? Todavía estamos con miedo. No, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, sí, claro. Este estaba más fácil. Quedó solo una articulación y la articulación sola, por supuesto, define el centro instantáneo de rotación. Teniendo el centro relativo de rotación, alineo estos dos con una recta y allá arriba, donde tengo la perpendicular a la posibilidad de desplazamiento del punto C, voy a tener el centro 1 de rotación, ¿sí? Quedó un poquito fuera de cuadro, pero ahí se entiende que está. Bien, mismo procedimiento de siempre. Proyectamos la estructura, proyectamos los centros de rotación y los instantáneos y le aplicamos una rotación a cualquiera de las chapas. En este caso, a la chapa 1 hasta el centro relativo, que es C1,2, y de allí que pase por el centro 2, porque toda la chapa 2 tiene que pasar por el centro instantáneo de rotación, C2, la otra recta. Evaluamos trabajo, delta P quedó ahí, chiquitita, hacia abajo, tiene la misma dirección que P, y tengo en mi extremo derecho el desplazamiento vertical del punto B. Entonces, ¿puedo evaluar trabajo ahora? En la reacción en B no, porque no es, o sea, no tiene la misma dirección. Correcto, Lucas. Recuerden que para evaluar trabajo tenemos que tener la misma dirección de la fuerza con el desplazamiento. En este caso, P con delta P sí tienen la misma dirección, pero RB, aunque diga C ahí es RB, no tiene la misma dirección que la vertical en B. Bueno, ¿qué teníamos que hacer ahora? A ver, ¿qué es lo primero que había que hacer? Escriban, hablen, no sé. Hay que hallar el verdadero desplazamiento. Muy bien. Entonces, para hallar el verdadero desplazamiento, primero hay que trazar un radio desde el centro instantáneo. Entonces, desde el centro 2, trazo un radio hasta el punto B. Esa línea verde que está ahí es el radio. Perpendicular a esa línea verde, salió un poquito torcida ahí, a ver si la puedo desplazar. Uy, no. Me dejó. A ver si lo puedo. Perpendicular, entonces, a esa línea verde que era el radio original, tengo la posibilidad de desplazamiento del punto B según su centro instantáneo de rotación. Trazo una paralela a esta línea por mi diagrama, ¿sí? Líneas, bueno, ahí estaban los pasos. Esta línea que tengo aquí verde es paralela a la magenta que está acá arriba. Y si yo tengo el desplazamiento vertical, desde ese extremo trazo una horizontal y automáticamente puedo tener cuál es el verdadero desplazamiento del punto B. Entonces yo ahora vuelvo a preguntar, ¿podemos evaluar trabajo? No, todavía no son paralelos. Todavía no son paralelas, exactamente. Entonces, acá tengo dos opciones. O vuelvo a componer en la dirección de RC o descompongo
en la dirección de RC. ¿Qué tengo que hacer? ¿Componer o descomponer? Para mí hay que descomponer porque ya está compuesta. Exacto. Porque ustedes tienen que recordar siempre que el verdadero desplazamiento del punto B, o sea, es el máximo que puede tener ese punto. ¿Sí? Si ese punto, no sé, giró 3 grados, no gira 3 grados y medio o 5, giró 3 grados. O se desplazó 1,2 milímetros, bueno, no se puede desplazar más de 1,2 milímetros. Existe, ese es el verdadero desplazamiento. Dirección en la que le haya tocado según su centro. Entonces, cualquier otro tipo de trabajo que yo realice con este segmento delta B tiene necesariamente que ser una descomposición, porque no existe mayor desplazamiento que el original o el real de ese punto. Entonces yo voy a tener que descomponer mi sistema en una paralela a RC y en una perpendicular a RC. Y ahí sí voy a tener un delta RB, siempre era B, perdón, un delta RB que sí es paralela a mi reacción en B y por lo tanto ahora yo podré evaluar el trabajo virtual. ¿Qué tengo que hacer? Profe, Sí, vuelvo, diga. no, antes que avance con eso, entonces cuando saca el radio, ¿qué es lo que está sacando? Mira, vuelvo un poquito para atrás, voy a hacerlo más fácil. Vamos a borrar este verdecito que está acá. Bien. Ahí está. ¿Qué lográs con el radio? Con el radio, acordate que en un círculo, si vos planteas el radio, el punto tiene una tangente en ese círculo y esa tangente te da la posibilidad de desplazamiento. Acordate, por ejemplo, en física, cuando hacíamos fuerzas centrífugas y fuerzas centrípeta, una iba hacia el centro, paralela al radio, llamémosle, y la otra fuerza iba en la tangente. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy revoleando una piedra con una soga, en algún momento esa piedra se suelta, esa piedra va a ir dirigida según la dirección de la tangente al punto en el cual se soltó de la cuerda, ¿sí? Bueno, esto es algo parecido. Yo tengo el radio ya definido del punto B y el punto B se va a poder mover. Voy a tratar de dibujarlo un segundito. Exagerado, pero... Ay, no, este es el grueso, perdón, vamos a usar trazo fino. Este que está acá. Se va a poder mover el punto B según una circunferencia de, ¿cierto?, este radio que está aquí. Entonces, en el punto B, la tangente es la perpendicular al radio y es la posible dirección de movimiento del punto B según su centro instantáneo de rotación. ¿Se entendió un poquito o los mareé peor? No, se entendió, sí. Sí. Bien. Perfecto. ¿Alguna otra consultita? Aprovechen. Sí, profe, entonces ahí con lo que usted sacó ahora, saca qué sería el verdadero valor de RB. Claro, ese sería el verdadero desplazamiento del punto B que puede tener este sistema en función de los centros instantáneos y relativos que hemos definido, ¿sí? Para este sistema, así como está, donde le sacamos la reacción en B, el vínculo en B, está rotando alrededor de C2 y tiene un centro relativo de rotación en D y el instantáneo 1 acá arriba, para ese sistema ahora como está, delta B es el verdadero desplazamiento final que puede tener esa estructura con las cargas que están actuando. Poniéndote un ejemplo más práctico, sería, si vos tomás una regla con la mano y le pones una goma en la punta,
el punto final donde queda tu regla, porque tu regla seguro se va a doblar, ese es el verdadero desplazamiento que tiene ese punto de la regla para ese sistema de cargas y para ese sistema de vínculos. Ah, sí, ahí entendí. Y ahí entonces ahí despejo o descompongo en el verdadero dirección de RB o en la dirección que está en RB. Una vez que yo tenga la verdadera dirección de cualquier punto, yo la puedo descomponer en las que a mí se me cante, perdón la expresión, o en todo caso, las que a mí me resultan necesarias para resolver un sistema. Como yo ya tengo el verdadero, yo la puedo a la verdadera descomponer en las que están acá, las dos azules, o puedo buscar otro par de fuerzas cualquiera en las cuales descomponer delta B. Como yo necesito evaluar trabajo en P con RB, bueno, y el trabajo tiene que ser paralelo a la dirección de la fuerza, entonces ahí es donde yo digo, te planteo una paralela a la dirección de la fuerza y una perpendicular para descomponer. Entonces, de delta B elijo esta combinación roja porque es la que a mí me sirve para evaluar trabajo. ¿Entendió? Sí, profe, sí. Ahora mejor. Ahora entendí. Por eso pregunten cuantas veces haga falta, vamos a tratar de hacernos entender a través de una pantalla. Bien, planteamos el trabajo virtual nuevamente, P por delta P, misma dirección y sentido, por lo tanto trabajo positivo, y RB con delta RB, misma dirección y sentido, por lo tanto también era trabajo positivo. Finalmente, mi sistema me dice que RB es igual a menos P por delta P dividido delta RB. Siempre, lo voy a recalcar 40 veces, en su adecuada escala de fuerzas y escala de dibujo. Con un detalle más. Fíjense a dónde, acá que tengo una posibilidad de un gráfico que tengo. Fíjense, una esquinita, a ver. Tengo acá el tramito que va hacia arriba. En el medio, otro tramo que va por debajo de la línea de proyección siempre, ¿sí? Y el tercer tramo que va para arriba. ¿Cuál de los tres tramos es positivo? ¿El 1? 2, perdón. Toma. Hay que borrar nomás. No. Bueno, el 1, el 2 o el 3, ustedes ya saben. ¿El del medio? El 2, profe. No, ese va a ser negativo. ¿Cuál es negativo? ¿El 1, el 2 o el 3? Negativo. Y donde el delta P sea igual que P, tenga la misma dirección. O sea, en el tramo 2. ¿El tramo 2 va a ser negativo? ¿Todo de acuerdo? No negativo. Positivo. ¿Dónde va a ser negativo? Por un color. En el 1 y en el 3. Vos me decís que acá es negativo y acá es negativo. Sí. Bien. ¿Alguien más? Vamos a cambiar de color para hacer otro voto. Baker dice que negativo era en el 1 y en el 3 también. Si no vi mal en el chat, perdón. El 3 es negativo, dice Becker. Bueno, vamos a ponerle otro signo negativo ahí. Muy bien. ¿Quién más? Para mí, profe, desde en el 2 es negativo y en los otros es positivo. O sea, para vos acá es negativo y acá es positivo. Bien. ¿Alguien más? Rocío dice que el 2 es negativo, este del medio acá, por lo tanto tendría que cambiar de color, pero bueno, te dejamos en verdecito. 2-2, necesito a alguien que desempate, algún valiente. Para mí el 2 es positivo. Acá me dicen el 2 es positivo, con un violetita, mirá, así. Bien, menos mal que pregunté entonces.
Fíjense lo siguiente. Ustedes, ¿en dónde están evaluando el trabajo? ¿En qué sección? En la 2. Nosotros vamos a evaluar trabajo en realidad en donde está aplicada la carga P, esta que está acá. Entonces, fíjense, P por delta P me generan trabajo positivo bajo este sistema de desplazamientos. Delta RB es una constante, o sea, lo que voy es lo siguiente, fíjense, evaluemos la ecuación. ¿Qué quiere decir la ecuación? La ecuación dice, P vale siempre lo mismo, vale una... Delta P es lo que va a variar. Acá en este punto vale esto, acá vale esto, acá vale esto, acá vale un poquito más, acá vale un poquito más, acá vale un poco más, menos, y a medida... se corrió el círculo. A medida que nos vamos moviendo, los valores de delta P van cambiando. Delta RB es otra constante, o sea que lo único que varía es delta P. Entonces yo tengo que saber en qué cuadrante tengo que evaluar para poner el signo, o en qué parte del no cuadrante, perdón, mal expresado, sino en qué parte del diagrama que quedó, o de líneas que todavía quedó armado, no son cuadrantes. Y no me borra, vamos a hacer algo para... Ahí volvió mi anotador. Lo que yo les quería explicar era que ustedes el signo se lo van a dar al tramo en el cual ustedes tengan el valor de delta P. Porque delta P en este gráfico va hacia abajo, ¿sí? Y la ecuación me dio negativa en este tramito que está acá. Si yo evaluara trabajo en el siguiente tramo, delta P iba a ver arriba. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo acá tendría que ver la manera de cambiar el signo. Corresponde. Entonces, como regla general, lo que yo tengo que colocar es siempre el signo en el tramo del diagrama en el cual está el desplazamiento del punto P que yo planteé en este momento. ¿Sí? Se fue para atrás. ¿Qué pasó? Está incompleto. ¡Qué maldad! Bueno, le voy a tener que colocar los signos yo. Pido disculpas porque nos dimos cuenta un poquito tarde que la presentación tenía un par de trámites. Quiere dibujar aparte, o sea, hoy estamos completos. Ahí, perdón, este positivo, este tramito acá positivo, y en este donde yo evalué delta P, ahí corresponde el signo negativo. Bien, fíjense para atrás, veamos un poquito las presentaciones anteriores de las diapositivas para ver cómo quedaban los signos. Bueno, en este era fácil porque era el único tramo, pero fíjense que es positivo donde yo evalúo delta P según el signo que obtuve de la ecuación. Sigamos un poquito más atrás. Este también, fíjense, tenía un pequeño tramito que va hacia arriba, ¿sí? Pero en el tramo en donde estaba delta P evaluado, en este tramo es positivo por el signo que obtuve en la ecuación. Y este triangulito acá arriba tendría signo negativo. ¿Sí? Entonces mantenemos esa convención siempre. ¿Dudas, consultas o preguntas? ¿Entendimos o no entendimos lo de los signos? Sí, profe. Sí, profe, o sea, se pone solo el signo donde está el delta P. Sí, señor.
Y en el otro se da por entendido nomás que es el contrario. Exacto. Okay. Para abajo te da negativo, los que sean para arriba son positivos. Pero en el caso de poner, no está mal tampoco. En el caso de poner, ¿qué cosa? Los signos. No, tenés que ponerlo, ¿sí? Si no es que se da por entendido, tenés que colocarle los signos. Ah. Lo que voy es que se da por entendido, digamos, que si este es negativo y yo pongo el negativo acá, estos van a ser positivos, los dos de arriba. Pero tenés que ponerle un positivo por ahí. Ah, ok. Bien. Otra consultita. ¿No? Si hago bien andan ustedes o están durmiendo mucho la siesta. Vamos con el momento flector entonces. Bien. No tenemos que resolver momento flector. Recuerden que nosotros vamos a dibujar cómo varían los valores del momento flector en una sola sección de control a elección. ¿Sí? En este caso, la sección de control es 1,1, se encuentra a 2 metros de la vertical en A, hacia la derecha, y en ese punto de control yo quiero averiguar cuánto vale el momento flector mientras mi fuerza P de 1 tonelada se va desplazando por toda la estructura. Entonces, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero, plantear el mecanismo que no permite que se transfiera el esfuerzo que yo quiero. Yo quiero trabajar con un momento flector. La flexión no se transmite a través de rótulas, ¿sí? Las rótulas permiten el giro, por lo tanto no transfieren momento. Coloco la rótula en la sección 1,1. HA queda de postre para ustedes, chicuelos. La divina HA. Sí, algo tienen que elaborar, ¿no? ¿Qué les parece? Pues si quieren vemos para dibujarla o la trabajan un poquito ustedes, por lo menos para hallar los centros. Hagamos eso. Vamos para atrás. No, acá está muy sucio. A ver. Si acá entra, déjenme pensarlo un ratito. Es complicado para posicionar, pero vamos a intentarlo. Vamos a sacar el computador. Vamos a hacer lo siguiente. Si suponemos que voy a calcular los centros al menos, ¿sí? De la horizontal en A, lo que tengo que hacer es eliminar este vínculo, ¿sí? Dejar de manifiesto la fuerza en HA y lo único que me va a quedar es un pequeño vínculo simple de sub A. ¿Sí? Existe más el fijo, existe un simple en A. Inge, si quiere tengo ese. Qué gran problema. Dejo y estaba haciendo normal y a ella después, pero si quiere pase todo esto y después pasemos el horizontal y momento y corte y yo después hago el normal y hacha. Estoy arreglando eso. Vos sabés que no sé qué pasó, viste que recién el rayado y el signo también desaparecieron del... Sí, por eso hay un error en el archivo. Así, pues. Bueno, volvemos entonces. Vamos a hacer el momento y después volvemos al HA, por lo menos para que lo tengan también referenciado. Habíamos dicho que teníamos que colocar la rótula, que era el mecanismo que no transfería momento, y automáticamente nos quedan definidos 3 chapas en el sistema. Chapa 1, que era la de siempre, una chapa 2, que es hasta la sección de control, y una chapa 3, que es a la derecha de nuestra sección de control. Acto seguido, debemos hallar los centros instantáneos de rotación.
¿tengo algún centro instantáneo de rotación definido para cualquiera de las tres chapas? De la chapa 2, el A. Chapa 2, acordate que nosotros no tenemos más un vínculo fijo, tenemos un vínculo simple porque, a ver si lo vuelvo a hacer, acuérdate que para plantear... Ah, no, miento, esto es momento. Ay, qué cabezota. Me quedé con el HA, sí, señor. Ay, me confundí solo. Vemos, ahí está. Bien, tenemos un centro conocido acá, en el punto A, donde tenemos un apoyo fijo. ¿Tenemos algún otro centro instantáneo de rotación definido? No, definido no. Ahí había que trazar las líneas para encontrar la intersección. Correcto. Entonces, con el único que tenemos definido, vamos a proceder a alinear, ya que tenemos al menos los centros relativos de rotación. Estando C2 definido en A, estando C1,2 en D y C2,3 en la sección de control, alineamos con una recta entre C2 y C2,3 y la posibilidad de movimiento de la reacción en B, y tenemos el centro de la chapa 3. Alineamos así también C2 con C1,2 y la posibilidad de movimiento de la reacción en C, y allá arriba vamos a tener C1. Acto seguido, proyectamos la estructura, proyectamos los centros instantáneos de rotación y le damos una rotación cualquiera a la chapa 1, desde la chapa 1 hasta C1,2, en C1,2 que rote y pase en 0 por la proyección de C2, ¿hasta dónde? Hasta C2,3, y en C2,3 rota y vuelve a pasar por 0 en la proyección de C3 hasta el final de la chapa. Tengo delta P ubicado en la posición de P y tengo que plantear el trabajo virtual de ¿qué cosa? El momento flector, para lo cual lo que dejar es expresado en mi estructura los signos de momento positivo en la sección de control, que es la 2,3. Tengo una rotación, ¿sí?, a la que llamé alfa para la chapa 2 y beta para la chapa 3. Normalmente lo van a encontrar en la bibliografía y en otros apuntes como tita 2 y tita 3, solo que en el Word a veces se complica hacer algunas cosas. Pero por lo general le llamamos tita a estas rotaciones infinitesimales, para la chapa 1 tita 1, para la chapa 2 tita 2, para la chapa 3 tita 3. En este caso son alfa y beta, y planteo el principio de los trabajos virtuales. P y delta P tienen la misma dirección y sentido, por lo tanto son de trabajo positivo. El momento en 1, que era la sección de control, para la chapa 2 gira antihorario, este que está acá, y la apertura del ángulo alfa a partir de mi horizontal también es antihorario, y por lo tanto ese trabajo es positivo. Luego, el momento de la sección 1 para la chapa 3 gira en sentido horario. La apertura, ángulo beta, para la chapa 3 también es horario, y por lo tanto el momento de este tramo, donde el trabajo virtual ejercido por el momento en ese tramo, también es positivo. Finalmente, el momento 1,1 es igual a P por delta P dividido más beta. Esto es con signo negativo. El tema es cómo medimos alfa más beta. Entonces, una de las opciones que hay es
tomar un segmento de longitud unitaria, en este caso 1 centímetro, girar la secante a ese segmento y esa es la medida que va a representar la suma de alfa más beta. A esto llamamos delta 2,3 y en nuestra expresión queda como P por delta P dividido delta 2,3, siempre con signo negativo. Ahí, bueno, me olvidé de hacerles la pregunta, pero bueno, habiéndolas hecho hoy, como el signo negativo estaba donde evalué el trabajo P por delta P, en ese triángulo el trabajo es negativo, en el otro es positivo, en el que sigue abajo vuelve a ser negativo. Bien. La consulta en un momento. Se fue. Estamos en el momento. Mareamos, volvemos para atrás, hacemos de vuelta. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Vos entendiste el resto? ¿Son 40? ¿Queremos que aprueben los 40 o no uno solo? Profe, ¿puede explicar de vuelta? Ah, ¿viste? Así se pregunta. ¿Desde cero o desde alguna parte en especial? No, justamente ese de 1 centímetro. O sea, yo Bien. trazo la gráfica con los centros instantáneos, los centros relativos. Bueno, Hasta ahí sí. estábamos. Perfecto. Lo que les decía es que ¿Puede esa explicar ecuación, desde el planteo del trabajo virtual, por favor? sí señor. Ahí está. Bien. Vamos. P por delta P tiene el trabajo virtual positivo. ¿Por qué? Porque la fuerza va hacia abajo y el desplazamiento también. Entonces, como tienen la misma dirección y sentido, tienen trabajo positivo. Lo que yo tengo que evaluar ahora es el trabajo virtual que me genera un momento flector. El momento flector nos genera trabajo con un desplazamiento, porque estaríamos haciendo algo más que sea trabajo, ¿sí? Las unidades no me cierran. El momento flector trabaja con el ángulo de apertura que genera en la chapa. El momento flector de la chapa 2, que es este que está en el medio, es el vector que tiene de un sentido de giro antihorario, ¿sí? El sentido antihorario es positivo, por eso son estos dos que se plantean aquí. Estos son los signos positivos de momento flector en la rótula. Este gira antihorario y la apertura del ángulo alfa correspondiente a la chapa 2, también lo podríamos hacer del otro lado, esto es alfa, ¿sí? Fíjate que alfa en cualquiera de los dos casos tiene un sentido de apertura antihorario. El momento que yo analicé recién tiene sentido antihorario. Como los dos giran en el mismo sentido, el signo que corresponde a ese momento es positivo. Para la chapa 3, el momento que es positivo, según nuestra convención de signos, es horario, ¿sí? Y el beta de la chapa 3, que es el ángulo que queda rotado la chapa 3, fíjate acá abajo, este también es beta, tienen una apertura también horaria, tienen el mismo sentido de giro que el momento. Por lo tanto, en este tramo también es positivo. Si yo planteo ahora la resolución de esta ecuación, me queda P por delta P, del otro lado, ¿sí? Queda negativo, dividido alfa más beta, que es la suma de las aperturas de los dos ángulos. Ahora, yo no puedo poner alfa más beta en grados, ¿sí? Entonces, me voy a valer
artilugio que me permite evaluar un valor medible, ¿sí? Para utilizar, recuerden, en la ecuación como una constante. Acuérdense que en esta ecuación lo único que varía es delta P. P y el denominador, que en este caso será delta 23, o que en otras ecuaciones era delta RA o delta RB, son una constante que se mide una vez y punto. Bueno, ¿cómo hago para medir esa constante? Trazo desde el vértice donde se unieron estos dos segmentos. Desde ese vértice trazo un segmento de longitud unitaria, recomendamos siempre un centímetro, es lo más fácil, y perpendicular a ese tramo hago la secante, ¿sí? Que me une las dos rectas. La recta que va hacia arriba es la que le corresponde a la chapa 2, es una proyección o una extensión, tramo que habíamos dibujado hoy, y el otro es el correspondiente a la chapa 3, no hace falta ni proyectar ni nada. Entonces, si yo mido esa longitud, a esa longitud la llamo delta 23, puedo replantear mi ecuación de momentos, ¿sí? O de mi línea de influencia de momento flector en la sección 1,1, como P por delta P dividido esta longitud constante delta 23. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí, genial. Bueno, ¿algún otro que quiera hacer una pregunta? ¿Se podría pasar a radianes los ángulos y trabajar así, en vez de hacer eso? No. No te va a salir. Te va a complicar peor. Ok. ¿Otro? ¿Pasamos al corte? Vamos al corte. Ausencias de comentarios. Mi amigo el corte, que no tiene mejor idea que elegir como un sistema de vinculación un par de bielas paralelas que nos mandan los centros relativos al infinito. ¡Ja! La comprensión del infinito en la ingeniería. Bien. Vamos a poner el par de bielas ahí, grandotas y azules. ¿Sí? Ese par de bielas se puede transmitir momento de una barra a la otra, por ese par de bielas se puede transmitir normal, pero por ese par de bielas no se puede transmitir el esfuerzo de corte. Vuelvo a separar en chapas, 2 y 3. Tengo definido, por supuesto, el centro instantáneo de rotación de la chapa 2, que va a estar en A, como siempre. Y vamos a tratar de obtener los otros dos centros instantáneos. El primero en realidad es igual al que habíamos hecho antes, alineando C2 con C1,2, dirección perpendicular en RC, tenemos C1, y para hallar el centro respecto de la chapa 3 tenemos que pensar lo siguiente. En el centro C, ahí dice 1,2 pero es 2,3, perdón, en ese centro C2,3 me está indicando que ese centro está en el infinito en una dirección horizontal, ¿sí? Infinito hacia la izquierda o el infinito hacia la derecha, en dirección horizontal. Entonces mi método lo que me indicaba era que tenía que tirar una paralela, ¿sí? A la dirección en donde se encontraba ese centro, o sea, tengo que tirar una horizontal en este caso, por el centro instantáneo que conozco, en este caso C2. Entonces aquí abajo queda una línea de puntos que es la paralela a la dirección donde se encuentra el centro relativo 2, 3, el infinito, que pasa por C2. Hecha esta línea paralela, ¿sí?
a la dirección de donde se encuentra C2,3 en el infinito, tengo la otra dirección que es perpendicular a la posibilidad de movimiento en el punto B. En ese punto se encontrará el centro instantáneo de rotación 3. ¿Entendimos eso o lo vuelvo a repetir? Otra vez, profe, porfa. 40 si hace falta. C2 estaba fácil, alineamos. Sí, profe, yo también me pegó una mareada ahí. Bien. Suele pasar, tranquilos nomás, el infinito no es fácil, sino pregúntenle a Buzz Lightyear. Tenemos definido el C1, definido el C2, definido C12, y lo único que sé es que el C23 está al infinito. Entonces, cuando está al infinito, vamos a hacerlo en nuestro colorito, significa que puede estar o todo para allá o todo para allá, o sea, para la izquierda o para la derecha. Lo que les suele confundir a ustedes es que ustedes creen que tiene que estar necesariamente alineado con el punto donde están las dos bielitas, que es la sección de control 1,1. Y eso es un error. Yo sé que el centro 2,3 va a estar en el infinito, pero esta no es su única recta de acción. ¿Por qué? Porque el centro está en el infinito, en esa dirección, no sobre esta recta. Está en el infinito, punto. Y el teorema para líneas de influencia me indicaba que los centros instantáneos relativos de dos chapas consecutivas tienen que estar alineados sobre una misma recta. Entonces, fíjate lo siguiente. Resulta ser de que para la chapa 3, si yo tengo esta dirección de RC, sobre esa recta roja en algún lado tiene que estar sí o sí el centro instantáneo de la chapa 3. Pero yo ya sé que en el punto A está el centro instantáneo de rotación C2. Entonces, si yo ya sé que sobre el punto A va a estar uno de los centros y tiene que estar alineado con el centro relativo, lo que yo tengo que trazar es una recta que pase por C2, pase por A. ¿Por qué? Es como que dice, arranca en C2, supónganse, se va hasta el infinito, a la izquierda, y vuelve. Como está tan lejos, está en el infinito, no tiene que estar en esta dirección donde está la biela. Esta es la dirección en la que está ese centro, pero ese centro está en el infinito. Entonces yo teniendo esa dirección y sabiendo que tiene que estar alineado con C2, paso una paralela a esa dirección por el único centro que tengo conocido, que es C2. Y como sé que tiene que estar también sobre esta línea roja, que es la única posibilidad que tiene el punto B, finalmente en ese punto se encuentra C3. ¿Se entendió? Y si te tengo que explicar 3 veces, lo explico 3 veces. 4 también. Sí, profe, se entendió, sí. ¿Sí? Quebramos un par de cerebros hoy, me parece, ¿eh? Ya estaba humeando el cerebro. Urgente que cambiar el cooler de esas cabezotas, muchachos. Hay que ir a buscar un F5. Por favor. Actualizar software. Bien, seguro alguno tiene una duda, no tengan ni un problema, ¿eh? Yo
puedo preguntar 50 veces y hacer 50 veces. Además, después de Fraticelli, ya con José nos habituamos a que nos pregunte cualquier cosa. No sé si te acordás de Fraticelli, José. ¿Cómo que no? Qué manera de preguntarse, Cristiano. Bien. Vamos a avanzar. Vamos a proyectar la estructura. Viendo allá los centros, vamos a proyectar los centros. C1, C2 y C3'. Y vamos a darle una rotación a la chapa 1. A ella construye todos los pasos en automático, pero básicamente vamos por tramo. Le vamos a dar una rotación a la chapa 1 hasta el centro relativo de rotación C12. En ese punto rota y tiene que pasar en 0 sí o sí por C2 porque el punto donde está C2 no rota, no tiene ningún tipo de desplazamiento. Y va a ir hasta donde termina la chapa 2. ¿Y qué pasa entre la chapa 2 y la chapa 3? Su centro relativo de rotación, C23, está en el infinito. Por lo tanto, si C23 está en el infinito, cualquiera de los puntos de la chapa 2 y de la chapa 3 tienen que tener desplazamientos paralelos. Por eso se tira una paralela que pase por C3 y finalmente se cierra con este segmento vertical para la sección de control. ¿Entendimos cómo construirlo? Si no, vuelvo para atrás. ¿Seguimos? Bien. Planteamos los datos que tenemos, ¿sí? Que es delta P, aquí chiquitita, donde está P, y los desplazamientos, ¿sí? Verticales de la sección de control 1, 1. Dejo los signos de corte positivos, ¿sí? Para línea de influencia. Corte en la sección 1.1 de la chapa 2 va hacia abajo y el corte en la sección 1.1 de la chapa 3 va hacia arriba. Y puedo, en este caso, plantear ya directamente el principio de los trabajos virtuales porque las direcciones de los desplazamientos coinciden con las direcciones de mis fuerzas. Por lo tanto, P va hacia abajo, delta P también, trabajo virtual positivo en el primer término. El Q11 de la chapa 2 va hacia abajo y el desplazamiento vertical de la chapa 2 va hacia arriba, ¿sí? Acá. Por lo tanto, el trabajo es negativo. El corte 1.1 de la chapa 3 va hacia arriba, pero el desplazamiento vertical del punto de la sección de control va hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo que genera ese corte también es negativo. Finalmente, despejando de la expresión, el corte en la sección 1.1 es positivo, P por delta P, dividido una constante que es el desplazamiento vertical de la chapa 2 más el desplazamiento vertical de la chapa 3 en la sección de control. Como les comenté, como nos dio un signo positivo, ese signo positivo se coloca en donde evalué el trabajo con delta P, por lo tanto los dos pedacitos de arriba serían negativos y este aquí abajo grande también quedó en positivo. ¡Tarán! ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, las pendientes que tiene son iguales, ¿no es cierto? ¿Entre la chapa 2 y la chapa 3?
Sí, Sí, fíjate, esta recta que está acá, sí, esa y la otra. paralela a esta que está acá. Ah, perfecto. O sea, de esa forma encuentro la altura, digamos. Sí, mira. Bueno, no la altura, sino la longitud. ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a ir para atrás. Ahí está, lo dibujaba todo de una, pero lo que yo decía era, si yo tengo que darle un desplazamiento a la chapa 1, se lo doy acá, por ejemplo, es donde empieza la chapa 2, me va a quedar medio monstruo, pero bueno, ahí me quedaría, porque tiene que pasar sí o sí en 0 por C2, ¿sí? O sea, tengo un desplazamiento para la chapa 1 hasta C12. C12 pasa por C2 hasta ¿dónde? Hasta C23. Pero de acá no puedo seguir, tengo que tirar una paralela. Va a quedar horripilantemente grande el gráfico, ¿sí? Pero estas dos líneas rojas serían paralelas. Y ahí recién te queda definido ese segmento vertical que aparecía hoy. Ah, perfecto, profe. Sí, sí, sí. ¿Vale? Una otra consultita. Profe, el sentido del corte 1-1 de la chapa Sí, 2 y de la chapa 3, ahí. esos dos sentidos, ¿ese se Sí, considera positivo así siempre? sí, señor. Para línea de influencia, fíjate la particularidad. Línea de influencia, acá parece que están girando al revés de lo que son las convenciones de momento, corte y normal que usábamos antes, ¿sí o no? Sí, sí, por eso era mi duda. Pero no. Revisa un poquito en la teoría, vas a ver que en realidad lo que estás viendo acá es el corte de la barra, del extremo de la chapa 2, sería. No estás viendo el nudo, como sí veíamos por ahí en los análisis de MQN, ¿sí? Lo mismo pasa con el momento, fíjate, para atrás. Ahí está. Fíjate que los dos signos de momento son contrarios a los que nosotros usábamos como convención. Pero es que es como que vos ves el extremo derecho de la chapa 2 tiene ese signo de momento que restituye el equilibrio con signo positivo, y el extremo izquierdo de la chapa 3 tiene esa barra que restituye el equilibrio. ¿Qué pasa? Golem. Ahí apareció Golem. Qué grande. Ahí está, Nico. Dale, espectacular. Tenías todo guardado. Ahí están los esfuerzos, tanto de momento, de corte y de normal. Fíjense, lo que está en azul es lo que nosotros consideramos positivo para nuestra convención. Como nosotros vamos a poner de manifiesto una articulación, un elemento que permita, en este caso corte, momento, perdón, lo que vamos a poner como positivo son las flechas que están marcadas aquí en verde. Exactamente. Lo mismo pasa con el corte y lo mismo en la normal. Fíjate que en la normal las dos verdes parecieran una compresión, pero son las que compensan a la tracción que está en el nudito azul, chiquitito. Sí, perfecto, profe, ahí le reentendí. Sí, me alegro, me alegro. José, ¿querés que te pase o le presentás vos directamente ya el que faltaba, que era el normal? Dale, ahí comparto. Dale. Voy a cambiar ya el nombre al centro relativo. Vamos con el de HA.
guardamos. Y después hacemos el del normal. Como le dijo el ingeniero Pinto, le pedimos disculpas porque el archivo se dañó y se perdió. Entonces, bueno, lo hice rápido mientras el ingeniero estaba explicando. Y bueno, vamos a ver si por ahí la secuencia no es la correcta. Igual vamos a tratar de ir explicando. ¿Sí? Vamos a hallar entonces la línea de influencia de la reacción horizontal en A. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que quitar el vínculo A, que era un apoyo fijo, si recuerdan, y voy a poner de manifiesto la reacción HA y voy a disponer un vínculo ficticio que me impida la traslación vertical del punto A. ¿Correcto? Entonces eso se transformó en una cadena cinemática con un grado de libertad forzado. ¿Sí? Está forzado para que se mueva en dirección de la reacción horizontal. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es determinar los centros instantáneos de rotación. En este caso tenemos dos chapas. Recuerden que en el punto D aquí hay una articulación. ¿Sí? Tenemos una chapa a izquierda, que sería la chapa CD, y otra chapa a derecha, que sería la chapa ADB. Y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar los centros instantáneos de rotación. Vamos con los centros entonces. El centro C2 para la chapa 2 va a tener que ser un punto que permita que el punto C, perdón, aquí es el punto B, lo que le dijo el ingeniero le recalcó, esto es RC ahí, pero es el punto B, para que el punto B se mueva en la dirección que permite el vínculo. Por lo tanto, su centro va a estar en algún punto de esta línea. Pero además debe permitir de que el punto A, por condición de vínculo, se desplace horizontalmente. Entonces el centro instantáneo de rotación tiene que estar en algún punto de una línea vertical. Evidentemente, donde se unen esas dos direcciones, estará el centro instantáneo de la chapa 2, que satisface el movimiento de A, del punto A, en dirección horizontal, y satisface el movimiento del punto B en dirección oblicua. ¿Sí? Bueno, para encontrar el centro instantáneo de la chapa 1, sabemos que el centro instantáneo de la chapa 1, por condición de vínculo aquí, debería estar en algún punto de esta línea vertical. No sabemos dónde. ¿Cómo hacemos para encontrar dónde estaría el centro C1? Donde se interseca C2 y C12, o sea, una recta y que pase por la perpendicular al movimiento de C. Bien, es decir, que tengo que encontrar el relativo entre las dos chapas, ¿no es cierto? El relativo entre las dos chapas está ahí, y ahora me valgo del teorema que dice que los centros instantáneos y los centros relativos de dos chapas consecutivas tienen que estar alineados. Entonces, teniendo C2, C12, trazo una recta uniendo esos dos puntos, y donde se intersecta con esta recta, allá abajo estará C1. ¿Sí? Evidentemente sale de los límites de la diapositiva, pero sabemos que C1 está en la unión de esta línea vertical con esta línea oblicua que une los puntos C12 con C2. ¿Correcto? ¿Se entendió esa parte? Entonces, C1 está aquí abajo, donde se unen estas dos. Bien, tenemos todos los centros instantáneos de dos chapas, más el relativo entre las dos chapas. Trazamos una línea de referencia para hacer un diagrama de corrimientos verticales. Sobre esa línea de referencia trasladamos las proyecciones de los centros. El centro C2 estará sobre esta proyección, aquí. Y el centro C1, ¿sobre qué línea estará proyectada? ADRC. Bien, aquí. En algún punto aquí. ¿Correcto? Entonces tengo C1 ahí, C2 ahí, sus proyecciones, ¿no? C1' y C2'. ¿Y ahora qué hacemos?
¿Cuál sería el procedimiento? Hay que darle un corrimiento a la... Hacemos un corrimiento. Bien, le damos un corrimiento a cualquiera de las chapas, a cualquiera, es indistinto. En este caso, si le damos un corrimiento, ahí salió mal la secuencia, si le damos un corrimiento a la chapa 1, la chapa 1 va desde esta proyección hasta esta proyección, arrastró consigo el relativo aquí estaría el relativo entre las dos chapas, y luego el corrimiento de la chapa 2 tiene que pasar por C1,2 y por C2, siendo C2 desplazamiento igual a 0 por condición de centro instantáneo. Entonces, este es el corrimiento de la chapa 1, este es el corrimiento de la chapa 2. Corrimientos verticales, ¿correcto? Entonces, si plantaría hasta abajo, tengo P por delta P, P por delta P, fuerza y desplazamiento en la misma dirección, en el mismo sentido, por lo tanto el trabajo es positivo. Ahora, ¿qué pasa con HA? HA tiene una dirección horizontal y un sentido hacia la derecha. ¿Y dónde hallo el desplazamiento HA? Es decir, ¿cómo hallo delta HA? Hay que plantear un desplazamiento horizontal. Hay que plantear un desplazamiento horizontal, si no, no puedo evaluar trabajo. ¿Correcto? Entonces, para plantear un desplazamiento horizontal, bueno, trazo una línea de referencia, ¿sí? En este punto que está aquí, estará la proyección de la chapa 1, será un punto, y toda esta línea que está aquí será la proyección de la chapa 2. Bueno, proyecto un poco las líneas, como para poder proyectar los centros. Recuerden que el centro C1 estaba allá abajo, ¿sí? No en este punto, por eso no está sobre la línea, fíjense que está más abajo, es en la unión de esta dirección con esta dirección. Y el punto C2' sí estará aquí, en la proyección aquí. ¿Correcto? Entonces tengo C2, C1 está bastante más abajo. ¿Cómo hallo el desplazamiento horizontal de la chapa 2? O de la chapa 1. Hay que darle el mismo corrimiento a la chapa 1. A las dos chapas, en realidad. Bien, ¿a la chapa 1 o a la chapa 2? Entonces, analicemos un poquitito. Le podemos dar a cualquiera. Ahora, ¿el punto ¿a qué chapa pertenece? ¿A la chapa 2 o a la chapa 1? A la chapa 2. Muy bien, a la chapa 2. Bien, entonces le voy a dar un corrimiento a la chapa 2. ¿Cómo tiene que ser ese corrimiento horizontal respecto del vertical? Perpendicular. Bien, entonces, ¿cómo podría ser? Podría pasar una perpendicular a este corrimiento de la chapa 2, ¿correcto? Que es el corrimiento vertical, pero que pase por el centro instantáneo C2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces paso esa línea, fíjense, esa línea es perpendicular al corrimiento de la chapa 2. Este es el corrimiento vertical, este será el corrimiento horizontal, y ahora este segmento que está aquí es el delta HA. ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Se entendió? ¿Necesito hallar el corrimiento horizontal de la chapa 1? ¿O no es necesario? No, en ese caso no hace falta si necesitamos solo el delta HA. Bien, necesitamos solamente el delta HA para poder plantear trabajo, correcto. Por lo tanto, el otro desplazamiento, en principio, no lo necesito sacar porque en realidad no me sirve para plantear el trabajo. Bueno, ahora sí tengo P por delta P, P por delta P, trabajo positivo, HA va hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, delta HA también va hacia la derecha, por lo tanto el trabajo también es positivo. De aquí despejo HA, y HA me dice que vale menos
P por delta P sobre delta HA. Recuerden que ustedes este segmento lo van a medir. ¿Por qué? Porque en realidad ese segmento va a surgir de acuerdo al desplazamiento que ustedes le den a cada una de las chapas. Por lo tanto, este segmento se puede medir. Es indistinto para cualquier posición de P. Es indistinto para cualquier posición de P. Y esta relación P dividido delta HA es la escala. Y por lo tanto, la línea de influencia de la reacción horizontal HA será menos la escala por delta P. ¿Qué significa ese menos en la expresión? ¿El sentido propuesto es el contrario? Es el contrario. ¿En dónde? En el vínculo. ¿Para qué intervalo de la carga P? Entre C1 y C2' sería. Bien, correcto. Es decir, este sector que está aquí, el diagrama de la influencia, debería tener un signo negativo porque en este sector es donde evalué trabajo, donde se planteó esta ecuación, y por lo tanto me dice que HA vale menos la escala por delta P. Es decir que en este sector el signo será negativo, hago el rayado correspondiente, en este sector el rayado será negativo, y en este sector el rayado será positivo. ¿Qué significa eso? Que en realidad, cuando la carga P está entre el inicio de la estructura y el punto C, está bien propuesta el sentido de HA, va hacia la derecha. Cuando la carga P está entre el punto C y el nudo del pórtico aquí, el sentido propuesto es incorrecto, es decir, que la reacción HA va hacia la izquierda. Y para el intervalo desde la unión del nudo de pórtico, aquí donde está marcado el cursor, hasta el resto de la estructura, el sentido propuesto es el correcto. Y esto ahora es el diagrama de líneas de influencia de la horizontal de A. Si quisiera saber cuánto vale la horizontal en A para una posición cualquiera de la carga P, por ejemplo, una posición que esté por aquí, mido la ordenada correspondiente, que es delta P, multiplico por la escala y sé cuánto vale la horizontal de A. ¿Se entendió la forma de hallar HA? ¿Todos entendieron? Muy bien, Ochio. Profe, ¿puede ir de vuelta con respecto al delta HA? Sí, cómo no. Vamos para atrás. Hasta ahí estamos con los diagramas, con el diagrama de corrimientos verticales, Santiago. Sí, y ahí hago la proyección de los centros instantáneos C2 y C1 y determino esa recta vertical. Bien, esa es nuestra línea de referencia, ¿correcto? Sí. ¿Sí? La chapa en realidad es la que está pintada aquí de color negro. El resto es una proyección en dirección de la chapa, ¿sí? Pero sirve únicamente para proyectar los centros, la proyección de los centros C2 y C1. ¿Sí? Recordad que C1 está mucho más abajo. Sí. Entonces ahora, para este corrimiento vertical de la chapa 1 y de la chapa 2, ¿cómo será el corrimiento horizontal? ¿Qué relación debe guardar el corrimiento vertical de la chapa 2 con el corrimiento vertical de la chapa 1? Horizontal de la chapa 2, perdón. Sí, eso es lo que me está costando. A ver, Santiago, ¿qué relación guarda un desplazamiento vertical con un horizontal? Que son ortogonales entre sí. Bien, entonces, si este es el desplazamiento vertical de la chapa 2,
¿Cómo tiene que ser el desplazamiento horizontal de la chapa 2? Por eso. Ahora entendí, perpendicular a esa dirección. Bien, perpendicular a este desplazamiento. ¿Y debe pasar por dónde? Y por C2, a ver. C2 segunda, por aquí arriba. Claro. ¿Correcto? Pero no, ¿por qué no por C1? Y porque, ¿dónde está el punto A? ¿A qué chapa pertenece? Sí, lo que quiero sacar es HA. Claro. ¿Querés sacar HA? ¿El punto A pertenece a qué chapa? A la chapa 2. A la chapa 2. ¿Sí? Si perteneciera a la chapa 1, por ejemplo, si este vínculo, esta rótula, en vez de estar aquí en D, estuviera aquí en 1,1, primero que cambiarían los centros, obviamente, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa? Tendrías que encontrar el desplazamiento correspondiente a la chapa 1. Porque el punto A pertenece a la chapa 1. Claro, ¿Entiendes? sí, y ahí llevo la protección hasta C1, 2, Correcto. 2. Entonces paso una perpendicular al desplazamiento vertical, que es este, de la chapa 2, que pase por C2 segunda. Eso es esta línea. Y aquí hay 90 grados. Y con ello hallo que el desplazamiento del punto A es todo eso. ¿Se entendió ahora, Santi? Sí, yo lo he hecho, es lo mismo que haga el gráfico del lado derecho, es lo mismo nomás, ¿no? Sí, tal cual. Pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y obviamente va a depender del corrimiento que le estás dando. ¿Qué corrimiento le está dando la chapa 1 y por ende qué corrimiento le va a dar la chapa 2? Si esto hubieras hecho, por ejemplo, el corrimiento de la chapa 1 hacia arriba, la chapa 2 tendría otra dirección y por lo tanto la perpendicular a esa quedaría del otro lado. Claro, sí. ¿Correcto? Sí. Y todo depende del desplazamiento que le estás dando. Ajá. Bien, luego planteo trabajo, despejo HA, veo que en el sector donde evalué delta P me dice que el sentido propuesto de HA es el opuesto, ¿sí? O sea, es incorrecto el sentido propuesto, por lo tanto por eso es el signo negativo que aparece en la ecuación. Y eso me hace que cuando hago el rayado de las ordenadas, este sector que está aquí tendrá signo negativo en el rayado. Y por lo tanto, si esto tiene sentido negativo de la línea de referencia hacia abajo, de la línea de referencia hacia arriba tendrá signo positivo. Por lo tanto, este sector será positivo, este sector chiquitito aquí también será positivo. Y en el único intervalo de P, desde C hasta la unión del nudo de pórtico, tendrá sentido opuesto al propuesto. O sea que HA va para la izquierda. ¿Se entendió? Sí, se entendió, profe. Gracias. Perfecto. ¿Vamos con normal? Bueno, vamos con la línea de influencia del normal en la sección 1.1. Primero que nada, así como en momento y como se analizó corte, hay que poner de manifiesto aquí un mecanismo, en la sección de control 1.1, tenemos que poner de manifiesto un mecanismo que libere la dirección del normal, es decir, que me permita que esto se desplace horizontalmente, pero que impida de que haya un desplazamiento vertical y de que haya un momento, de que rote. Bueno, esas son dos bielitas también, que se van a disponer aquí. ¿Sí? Al disponer esa biel aquí, la estructura ahora se va a transformar en una cadena cinemática. ¿De cuántas chapas? De 3. De 3 chapas. ¿Sí? Ahí tenemos las 3 chapas. La chapa 1, la chapa 2 y la chapa 3. Y ahora tenemos que encontrar los centros instantáneos de rotación. Y obviamente los relativos. Vamos con los centros instantáneos. De todas las chapas, ¿cuál es el centro instantáneo que puedo obtenerlo rápidamente?
de la chapa 2 en A. Bien, la chapa 2 necesariamente su centro instantáneo tiene que estar en el punto A por condición de vínculo. ¿Sí? Si yo me olvido de la chapa 3 y me olvido de la chapa 1, toda la chapa va a rotar por el punto A porque hay un apoyo fijo. ¿Sí? El punto A impide el desplazamiento pero permite la rotación. Por lo tanto, aquí tiene que estar C2. Muy bien. ¿Dónde va a estar? Ahí está C2. Vamos con la otra chapa. La chapa 1 rota relativamente respecto a la chapa 2 a través de su centro relativo, ¿correcto? Aquí está el centro relativo entre las dos chapas. ¿Y el centro instantáneo de la chapa 1 dónde debería estar? ¿Dónde debería estar el centro instantáneo? Tiene que estar alineado. Tiene que estar en esta línea, ¿no es cierto? En algún punto de esta línea para que permita que este apoyo se mueva horizontalmente. Su radio es vertical, es decir, que en algún punto de esta línea vertical tiene que estar el centro instantáneo de la chapa 1. ¿Cómo obtengo dónde? Aplicando el teorema. ¿Sí? Los centros instantáneos relativos de dos chapas contiguas tienen que estar alineados. Tengo C2, tengo C1,2, por lo tanto uniendo C2 con C1,2 con esta línea de puntos, donde se intersecta con esta línea vertical que permite el desplazamiento o me indica el radio del desplazamiento del punto C, aquí arriba debería estar C1. ¿Correcto? ¿Entendió dónde está C1 entonces? Ahí está C1. ¿Cómo hallo ahora C3? La intersección de la recta de acción de BA y de RC. ¿Pero por qué de BA? Yo no estoy analizando BA, ¿eh? Yo quiero analizar normal. Porque tiene que ser paralelo al... Bien, entonces primero que nada deberíamos encontrar el relativo entre las dos chapas. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que el centro instantáneo de la chapa 3 tiene que estar en algún punto de qué línea. RB. Bien, de esta dirección. ¿Correcto? Porque es la única alternativa que permita que el punto B se desplace en esta dirección permitida por el vínculo. ¿Correcto? En algún punto de esta línea. Voy a poner de manifiesto aquí el mecanismo que libere normal y que restrinja corte y momento. Son dos bielitas, ¿sí? Paralelas entre sí. El desplazamiento que yo quiero analizar acá es horizontal. ¿Correcto? Porque estoy queriendo analizar el normal. Por lo tanto, el centro instantáneo para que me permita de que el punto 1,1 se desplace horizontalmente, ¿dónde debería estar? El infinito. En el infinito. ¿En qué dirección? Perpendicular a la barra. A ese desplazamiento. Y ese, bien, sería vertical. Estaría en algún punto de una línea vertical, en el infinito. ¿Correcto? Bueno, o sea que C23 está en el infinito, para un lado o para otro. Pero sobre una recta vertical, que pase por el punto 1,1. Bien, y ahora ¿cómo alineo? Tengo C2, un punto finito, tengo la dirección de C23 y tengo la dirección de C3. ¿Cómo los alineo? Va de vuelta. Sí, tengo la posición de C2 que es finita. Está acá, ¿correcto? La dirección del centro C3 está en algún punto de esta línea. La dirección de la barra, ¿no? La dirección del relativo entre las dos chapas es vertical. Yo tengo la dirección del relativo, la dirección del centro C3 y la posición exacta de C2. ¿Cómo alineo los tres puntos? Trazando una vertical por C2 y donde se interseca con B. Perfecto, esa sería la idea. Perfecto. Trazo una perpendicular entonces a una paralela, perdón, a esta, que sería una vertical que pase por C2.
trazo la dirección entonces de donde debe estar el C3, y por lo tanto en esa unión, ¿qué va a estar? C3. Tengo C2, C3, y donde se cortan esta dirección con esta dirección está C23, que está en el infinito. Por lo tanto, los tres están alineados entre sí. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Tengo los tres centros instantáneos. Tengo los centros relativos de las tres chapas. Lo único que tengo que hacer ahora es proyectar sobre una línea de referencia. Trazo una línea de referencia para hallar los corrimientos verticales. Proyecto los centros instantáneos. El centro C1, la proyección del centro C1 estará aquí. Será C1'. ¿Y qué pasa con la posición con la proyección de los centros C2 y C3? Están en el mismo punto. ¿Sí o no? Por lo tanto, ahí tendré C1', C2' y también C3'. Bien, tengo la proyección de los centros. ¿Qué hago ahora? Tengo la proyección de los centros. ¿Qué hago ahora? Le aplico un corrimiento. Le aplicamos un corrimiento, perfecto. Si, por ejemplo, le diera este corrimiento a la chapa 1, la chapa 1 va hasta acá, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Arrastró consigo ese corrimiento de la chapa 1 al punto C12 aquí. Lo trajo aquí al punto C12. ¿Y ahora? Hay que trazar el corrimiento hasta C2'. Bien, hasta la chapa 2, que sería hasta aquí. Desde aquí hasta aquí en la chapa 2. ¿Y luego? Paralela a eso tiene que ser el corrimiento de la chapa 3. Bien, como el relativo C23 está en el infinito, los corrimientos de dos chapas contiguas tienen que ser paralelos. Entonces el corrimiento de la chapa 3 tiene que ser paralelo al corrimiento de la chapa 2. Y obviamente tiene que pasar por C3. Entonces el corrimiento será desde ese mismo punto C3 hasta arriba. ¿Correcto? Hasta que llegue a este punto que está aquí. ¿Se entendió? Entonces, hagámoslo despacito, a ver, con un corrimiento que entre en la hoja. Tengo el corrimiento de la chapa 1, el corrimiento de la chapa 2 y el corrimiento de la chapa 3. Que fue muy rápido, vamos de vuelta. Fíjense, va a aparecer el corrimiento de la chapa 1 hasta aquí, el corrimiento de la chapa 2 hasta aquí, y luego, porque el relativo entre la chapa 2 y la chapa 3 está en el infinito, aparecerá el corrimiento de la chapa 3 paralelo al corrimiento de la chapa 2 que pase por C3. Entonces ahí va la secuencia: chapa 1, chapa 2, chapa 3. ¿Esto que está aquí qué es? El desplazamiento vertical. Bien, es el desplazamiento vertical de la sección 1,1 tanto para la chapa 2 como para la chapa 3. ¿Correcto? Bien. Si planteo trabajo, tendré P por delta P, P hacia abajo, delta P hacia abajo. ¿Cómo es el trabajo? Positivo. Positivo, bien. Vamos a evaluar normal, entonces voy a poner de manifiesto lo que yo considero como normal positivo. Normal para la chapa 2 positivo va en dirección horizontal, sentido de izquierda a derecha. Normal para la chapa 3, dirección horizontal, sentido de derecha a izquierda. Esas son las fuerzas que quiero analizar, la dirección y el sentido. Para poder plantear trabajo, ¿qué necesito?
tengo la fuerza, necesito el desplazamiento. Tengo el desplazamiento. ¿Tengo el desplazamiento? Tenemos desplazamiento vertical. Bien, y por lo tanto, ¿puedo evaluar trabajo con ese desplazamiento? No. No, necesitamos Correcto. el desplazamiento horizontal. Necesito el desplazamiento horizontal para poder plantear trabajo. ¿Cómo hallo el desplazamiento horizontal? ¿Cómo se puede mover este punto que está aquí, que pertenece tanto a la chapa 2 como a la chapa 3? Este punto donde está el cursor. ¿Cómo se puede desplazar? Si analizamos a la chapa 3, por ejemplo, ¿cómo se va a mover respecto a la chapa 3? ¿Por qué horizontalmente? ¿Cómo se mueve todo punto? ¿Respecto de quién se mueve todo punto que pertenece a una chapa? Esta chapa, la chapa 3, cualquier punto de la chapa 3, cualquier punto de la chapa 3, ¿cómo se va a mover? ¿Cómo se va a desplazar? Por ejemplo, a ver, vamos a hacer con el lápiz. Este punto que está aquí, ¿se puede desplazar así? No, tiene que ser perpendicular al radio. Ah, bien. Es decir, para poder saber cómo se mueve cualquier punto que pertenece a una chapa, tengo que analizar su radio. Y el radio en realidad es una recta que une cualquier punto o el punto que estoy analizando con su centro instantáneo de rotación. Entonces, para la chapa 3, este punto, la sección 1,1, que pertenece a la chapa 3, se va a mover respecto de ese radio. Porque este es el centro instantáneo de la chapa 3, este es el punto 1,1, este es su radio. ¿Y se va a mover cómo respecto de su radio? Perpendicularmente. Bien, entonces, esa es la dirección perpendicular al radio. Y ese le llamamos el verdadero desplazamiento, ¿correcto? Así se va a desplazar el punto 1 que pertenece a la chapa 3, o respecto del centro instantáneo C3. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué hago con eso entonces? Ya tengo la dirección del verdadero desplazamiento del punto 1,1 respecto del centro instantáneo de la chapa 3. ¿Qué hago con eso? Y traslado al gráfico. Bien. Entonces traslado esa dirección aquí. Esa es la dirección del verdadero desplazamiento. Este es el vertical. ¿Cómo sé hasta dónde irá el verdadero desplazamiento? ¿O qué magnitud tendrá el verdadero desplazamiento para este corrimiento vertical? Si vamos a suponer que esto desde aquí hasta aquí fuere la verdadera magnitud. Trazando una perpendicular que pase por el final del desplazamiento vertical. ¿Una perpendicular a quién que pase por el vertical? A la línea roja. Bien, podría ser una alternativa. Ahora yo le digo, usted dice, vamos a intentar dibujarlo. ¿Quién está hablando, Lucas? Sí. Usted dice, Luquitas, una cosa así. ¿Puede ser? Sí, exactamente. Entonces, este es el corrimiento verdadero y esta dirección es perpendicular a esta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Entonces acá le queda un triángulo rectángulo. ¿Cuáles serían los catetos? Lo dibujo más grande si quiere, ¿eh? A ver, esta es la dirección verdadera, esta es la perpendicular, y la del vertical sería esta. Epa, perdón. Y el azul sería, a ver,
El azul sería P2 el H. El azul sería esta. ¿Sí? Acá tiene que haber 90 grados, dice usted. Acá hay 90 grados. Ah, eso es lo que vos decís, Lucas. Pero en realidad, el Creo verdadero que tiene que estar desplazamiento... del otro lado. Bien, a ver, vamos de vuelta. El verdadero desplazamiento va a ser el máximo desplazamiento que tiene ese punto. ¿Eso es correcto? Sí, sí, sí. Bien. Por lo tanto, si ese va a ser el máximo corrimiento, es esta dirección, tendrá que ser la hipotenusa de los infinitos pares de catetos que forman un triángulo rectángulo. Por tanto, esta línea siempre será la hipotenusa. Si esta línea siempre será la hipotenusa, ¿esto que está en azul qué es? ¿O qué será? El cateto menor. El cateto. Y por lo tanto, ¿cómo hay el otro cateto? Paralelo. Trazando una horizontal. Ah, ahora me gustó más. Trazo una horizontal que pase por este punto. ¿Sí? Trazo la horizontal que pase por ese punto. Entonces ahora tengo, esto es el desplazamiento vertical, esto es el desplazamiento horizontal, y esto que está aquí es el desplazamiento verdadero del punto 1, 1. Lo que está en rojo es el verdadero, lo que está en azul es el desplazamiento vertical, y lo que está en verde es el desplazamiento horizontal. ¿Correcto? Para nuestro caso, el desplazamiento horizontal coincide con la dirección del normal. Sí, coinciden, sí. ¿Puedo plantear trabajo? Sí. Bien, Sí. entonces no tengo que hacer otra cosa. Tengo el vertical y el horizontal. Con el horizontal no me interesa el verdadero, me interesa el horizontal en este caso. ¿Qué pasa con la chapa 2? ¿Cómo se va a mover el punto 1, 1 que pertenece a la chapa 2? ¿Cómo se va a mover el punto 1, 1 que pertenece a la chapa 2? ¿Cómo se movía el punto 1, 1 que pertenecía a la chapa 3? Perpendicular al radio. Bien. ¿Cómo se va a mover el punto 1, 1 que pertenece a la chapa 2? Perpendicular a su radio. Bien, y el radio ahora va a ser la unión de ese punto 1, 1 con su centro. En este caso el centro C2. Por lo tanto, este es el radio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es su radio. El punto 1, 1 se va a mover en dirección perpendicular a ese radio, es decir, en esta dirección. ¿Qué hago con eso? Lo mismo que hice para la chapa 3. Paso una paralela a la dirección del radio que pase por aquí. Esta es la dirección del verdadero desplazamiento de la sección 1, 1 para la chapa 2. ¿Cómo encuentro hasta dónde va? ¿O qué magnitud tendrá el verdadero desplazamiento? Hay que trazar una horizontal de arriba. Bien, paso una horizontal. Entonces tendré, el azul es el vertical, el verde es el horizontal, la composición del vertical más el horizontal me va a dar el verdadero corrimiento de la sección 1, 1 para la chapa 2. En este caso, este desplazamiento horizontal coincide con la dirección del normal, por lo tanto puedo plantear trabajo. ¿Correcto? Entonces ahora planteo trabajo. Tendré P por delta P, P por delta P, trabajo positivo. El normal para la chapa 2 va hacia la derecha, el desplazamiento para la chapa 2 va hacia la izquierda, por lo tanto el trabajo es negativo. El normal de la chapa 3 va hacia la izquierda y el desplazamiento va hacia la derecha, por lo tanto el trabajo es negativo. Trabajando un poquito con esto, saco factor común el normal porque es el mismo valor. Y despejo y me queda que el normal en la sección 1, 1
vale P por delta P dividido delta de la chapa 1 más delta de la chapa 2, que para nuestro caso esa suma en realidad sería todo esto. Lo mido, tiene un valor, hago P que vale 1 dividido esa distancia, eso me genera la escala, y entonces el normal en la sección 1 valdrá la escala por delta P. ¿Qué signo dio esta expresión? Positivo. Positivo, por lo tanto, ¿dónde evalué delta P? La ordenada será positiva, y por lo tanto, si de la línea de referencia hacia abajo es positivo, de la línea de referencia hacia arriba, ¿cómo será? Negativo. ¿Sí? Fíjense que esto se transformó ahora en el diagrama de líneas de influencia de la normal en la sección 1.1. Fíjense que tienen que tener una relación con lo que calculamos de HA. A ver si recuerdan. HA se propuso esta dirección, que es la que va a generar normal acá, ¿correcto? HA está propuesta una dirección de izquierda a derecha y me daba positivo para cuando la carga estaba acá. ¿Sí? Es decir, que había compresiones, ¿correcto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, bro. Bien. Entonces, esta normal que está propuesta aquí en color verde, ¿qué signo tiene? ¿Extracción o compresión? Este esfuerzo que está aquí marcado en color verde, ¿eso es tracción o compresión? Compresión. Tracción. ¿Sí? Vamos de vuelta con la convención de signo. Esto era positivo de tracción, ¿correcto? Normal. ¿Estamos de acuerdo? Para la barra, yo estoy quitando esto a través del vínculo. Estoy manifestando estos esfuerzos. Esos esfuerzos son de tracción. Sí, sí, tracción. ¿Correcto? Sí. Bien. O sea que yo estoy suponiendo que va a haber tracción. ¿Sí? Para que haya tracción, esta reacción, ¿para dónde debería ir? La reacción HA. Al revés. En este punto. A la izquierda. Para el otro lado, ¿no? Para la izquierda. ¿Sí? ¿Y recuerdan cómo daba HA? Fíjense, si volvemos después una página para atrás, pero HA daba, en este sector, daba negativo. ¿Sí? Es decir, que daba positivo, perdón. Daba positivo. Por lo tanto, significa que este valor que está aquí estaba bien propuesto. HA. ¿Correcto? Por lo tanto, acá va a haber compresiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque acá me va a dar negativo. Desde este punto hasta este punto más o menos que estaba aquí, en la unión, ¿sí? Este sentido propuesto daba negativo, ¿correcto? Sí, tenía que ser al revés. Tenía que ser al revés, por lo tanto, cuando la carga P está entre C y el nudo de pórtico, la reacción horizontal HA iba hacia la izquierda. Y esa reacción horizontal hacia la izquierda, ¿qué genera en la sección 1.1? Tracciones. Sí. ¿Se ve? Y obviamente cuando pasaba del nudo de pórtico, de vuelta cambiaba de signo esta HA y por lo tanto va a haber compresiones. Yo estoy manifestando de que siempre va a haber tracciones. Por eso está bien estos signos. ¿Se entendió? Sí. Bueno chicos, con eso dimos un pantallazo general de lo que eran líneas de influencia.